Descubrí la clave oculta que Jesús reveló para entender el arrebatamiento. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almazán, en Soria. Desde niño, siempre sentí una profunda curiosidad por las enseñanzas espirituales, especialmente aquellas que hablan del fin de los tiempos. Mi familia es cristiana, y crecí escuchando predicaciones sobre el arrebatamiento, ese momento glorioso cuando Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Pero, sinceramente, nunca había encontrado una explicación que me convenciera del todo, algo que realmente me mostrara la claridad y certeza de ese evento. Todo cambió hace unos meses cuando, en mi búsqueda personal, me topé con un versículo que, según me dijeron, contenía la clave para entender el arrebatamiento. No era una teoría ni una simple interpretación, era un mensaje directo de Jesús para quienes vivimos en estos días. Al principio, pensé que sería otra de esas explicaciones complicadas o confusas, pero lo que descubrí me dejó sin aliento. Este versículo está escondido a plena vista, en un pasaje que muchos leen sin llegar a comprender su profundo significado. Es una promesa y una señal clara de que el momento de la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que imaginamos. Me sentí llamado a compartirlo, porque creo que muchos, como yo, han pasado por alto esta revelación. No es solo sobre eventos cósmicos o señales en el cielo, sino una guía espiritual para prepararnos, para entender que Cristo dejó pistas para que no estemos desorientados ni temerosos. Jesús habló para nosotros, para quienes habitamos en estos tiempos de tribulación y cambio. Por eso, quiero invitarte a que me acompañes en este recorrido, donde analizaremos juntos este versículo, desentrañando su misterio y preparando nuestro corazón para lo que está por venir. Porque cuando entiendes esta palabra, tu vida, tu fe y tu esperanza nunca volverán a ser iguales. ¿Estás listo para descubrir lo que muchos han pasado por alto? Entonces, acompáñame en esta aventura espiritual que promete transformar por completo nuestra manera de ver el mundo y nuestra espera por la eternidad. Hace poco, mientras caminaba por las calles empedradas de Almazán, recordaba cómo llegué a ese versículo que cambió mi vida. Todo comenzó una tarde en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar modesto pero lleno de libros antiguos y secretos por descubrir. Buscaba respuestas sobre el fin de los tiempos, algo que me ayudara a entender los relatos que escuchaba desde niño sobre la llegada inminente de Cristo. Entre las estanterías polvorientas, encontré una Biblia antigua, con páginas amarillentas y letras pequeñas. Fue ahí donde mi mirada se detuvo en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, un pasaje que habla sobre los últimos días. Sabía que muchos teólogos habían debatido sobre este texto, pero algo en ese momento me hizo querer profundizar más, sin miedo ni prejuicios. El ambiente del pueblo, tranquilo y silencioso, parecía perfecto para reflexionar. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras yo me sumergía en la lectura. Lo que leí no era un simple relato apocalíptico o un mensaje de temor, sino una instrucción clara y directa de Jesús para sus seguidores, para nosotros que vivimos en estos tiempos inciertos. Jesús no hablaba en acertijos ni quería confundirnos, al contrario, nos dejaba señales precisas para que estuviéramos atentos y preparados. Mencionaba que después de un tiempo de gran tribulación, ocurrirían fenómenos en el cielo, el sol se oscurecería, la luna dejaría de dar su luz y las estrellas caerían. Estos no eran simples símbolos poéticos, sino indicadores reales, una especie de señal divina que marcaría el momento exacto en que Él vendría por su iglesia. Mientras leía, sentí una mezcla de asombro y urgencia. ¿Cómo es posible que tantos cristianos hayan leído este pasaje sin darse cuenta de su verdadero significado? ¿Por qué no habíamos prestado atención a estas señales tan claras? La respuesta parecía sencilla, la mayoría no estaba mirando con los ojos del Espíritu, no tenía el corazón abierto para entender. Este versículo es una invitación a despertar, a no dejar que la rutina o la comodidad nos cieguen ante las realidades que se están desplegando ante nosotros. Jesús nos llama a estar vigilantes, a identificar los signos que marcan el camino hacia su regreso. De repente, comprendí que este pasaje no solo habla de eventos futuros, sino que revela un plan divino y ordenado. El arrebatamiento no es un misterio impenetrable ni una esperanza vaga, es un hecho inminente, anunciado con claridad y precisión.
En ese momento, en aquella biblioteca silenciosa, sentí que una luz se encendía dentro de mí. La palabra de Jesús no solo era historia o profecía, sino una guía para vivir con sentido, esperanza y preparación. Y esa noche, mientras las luces del pueblo comenzaban a apagarse, supe que debía compartir esta revelación con quienes, como yo, anhelan entender el verdadero significado del arrebatamiento. Lo que me llevó a ese versículo no fue casualidad, hubo un proceso, un camino de preguntas y dudas que me obligaron a buscar con más profundidad. Antes de encontrar esa revelación, atravesaba un momento de incertidumbre espiritual. Sentía que, aunque seguía mi fe con devoción, algo faltaba en mi comprensión, una pieza clave que diera sentido a todas esas historias sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En Almazán, donde la vida transcurre lenta y serena, es fácil perderse en la rutina y dejar de cuestionar lo que damos por sentado. Pero esa inquietud interna me impulsó a no conformarme con respuestas superficiales. Empecé a estudiar con más dedicación, a escuchar predicaciones, a leer comentarios bíblicos y a orar pidiendo claridad. Fue durante esa búsqueda cuando recordé las palabras de mi abuelo, un hombre sencillo y sabio que siempre decía: Jesús dejó pistas para quienes quieran ver con el corazón. Quise creer en esa idea, pero necesitaba encontrar esas pistas yo mismo. Volví a aquel capítulo 24 de Mateo, donde Jesús describe los eventos que precederán el fin de los tiempos. En ese pasaje, él habla de guerras, rumores de guerras, persecución y un aumento de la maldad y la incertidumbre. Todo eso parecía un reflejo de nuestro mundo actual, con sus conflictos, injusticias y caos. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la secuencia que Jesús detalla: primero la tribulación, luego un fenómeno celestial extraordinario donde el sol se oscurece, la luna no da luz y las estrellas caen. Esta no era una simple metáfora, sino un patrón divino que marca un antes y un después, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Descubrí que este versículo es la clave para entender no solo cuándo sucederá el arrebatamiento, sino también cómo reconocer que ese momento está llegando. Jesús no nos dejó en la oscuridad ni en la confusión, al contrario, nos dotó de un mapa espiritual para que podamos estar alerta y preparados. Este entendimiento me hizo pensar en cuántos creyentes hoy día están distraídos, ignorando estas señales porque no saben dónde mirar o qué buscar. En un mundo lleno de información y ruido, la verdad puede perderse fácilmente. Pero Jesús nos invita a escuchar con atención, a abrir los ojos del alma y a discernir los tiempos. Al comprender este patrón, sentí que todo encajaba: la tribulación no es el final, sino el preludio necesario para que se manifiesten las señales que anuncian la venida de Cristo por su iglesia. Y ese momento será repentino, claro e inconfundible. Esta revelación no solo responde a mis preguntas, sino que me desafía a vivir con una conciencia nueva, con un sentido de urgencia y esperanza que transforma cada día. Ya no puedo mirar el futuro con indiferencia, ahora sé que Jesús habló para mí, para ti, para todos los que estamos vigilando y esperando. Con esta certeza, el camino se vuelve claro: observar, orar y prepararnos para el momento en que, sin aviso previo, el arrebatamiento llegará para reunir a los fieles. Esta es la promesa que descubrí y que quiero compartir contigo, porque cambia todo lo que creíamos sobre el fin de los tiempos. Recuerdo el día exacto en que todo comenzó a tomar forma, cuando entendí con claridad lo que Jesús nos había dejado en ese versículo. Fue una tarde cálida de primavera en Almazán, mientras caminaba por el parque central, rodeado de naranjos en flor y el aroma dulce de la tierra mojada. Sentí una mezcla de paz y una inquietud profunda que me impulsó a abrir nuevamente mi Biblia y enfrentar con valentía la verdad que había estado buscando. En ese pasaje de Mateo, Jesús habla de un tiempo de tribulación, un periodo oscuro lleno de pruebas y dificultades para los creyentes. Pero lo que más me impactó fue la descripción de los fenómenos en el cielo: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, y las estrellas caerán. No son meras imágenes poéticas, sino señales cósmicas que marcan un punto de inflexión en la historia humana y espiritual. Mientras releía esas palabras, mi mente empezó a conectar esos signos con los eventos que observamos hoy en día: conflictos crecientes en distintas partes del mundo, desastres naturales, y una sensación general de caos y desesperanza. Sin embargo, Jesús no nos deja sin esperanza,
nos advierte para que estemos preparados, para que no seamos sorprendidos. La idea del arrebatamiento, ese momento glorioso en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia, dejó de ser un concepto lejano y abstruso para convertirse en una realidad palpable, inminente y urgente. Comprendí que no se trata de una mera teoría o de especulaciones, es una promesa divina con un tiempo exacto, aunque desconocido para nosotros, pero señalado por estas señales inconfundibles. Lo que me impactó aún más fue saber que este momento ocurrirá inmediatamente después de la tribulación. Esto significa que tras un tiempo de pruebas intensas, cuando el mundo parezca estar en su peor crisis, la venida de Cristo será repentina y clara, imposible de ignorar. Pensé en cuántas personas, incluso dentro de la comunidad cristiana, podrían estar pasando por alto estas señales o interpretándolas de manera equivocada. Este versículo es como un faro en medio de la tormenta, una guía para aquellos que quieren mantenerse firmes y conscientes en tiempos difíciles. Jesús nos está diciendo que estemos atentos, que no nos dejemos engañar por falsos profetas ni por las distracciones del mundo. La oscuridad que se avecina no es el fin, sino el preludio de una luz que vendrá a iluminar a los suyos, a aquellos que han mantenido viva la fe y la esperanza. Ese día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, sentí que una nueva responsabilidad caía sobre mis hombros, debía compartir esta verdad con quienes estuvieran dispuestos a escuchar, a despertar y a prepararse para ese momento decisivo. Porque el arrebatamiento no es solo un evento futuro, es una llamada presente a vivir con vigilancia, a orar sin cesar y a mantener la fe viva en medio de la tormenta. Jesús nos dejó esta clave para que no nos perdamos, para que caminemos con confianza hacia el encuentro con Él. Y así, con el corazón encendido por esta revelación, me comprometí a seguir profundizando, a buscar más luz y a estar listo, porque la promesa está cerca y el tiempo se acorta. Todo comenzó a tomar forma cuando comprendí que el arrebatamiento no sería un evento cualquiera, sino algo inesperado y decisivo. Jesús dijo que sucedería inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y eso me obligó a reflexionar sobre lo que significa ese tiempo oscuro y difícil que nos precede. No es un simple periodo de problemas, sino una prueba intensa, una batalla espiritual y física que marcará a la humanidad. Mientras caminaba por las callejuelas de Almazán, recordaba los relatos que escuché sobre guerras, rumores de guerras, persecuciones y un aumento alarmante de la maldad. Todo eso no es casualidad ni exageración, es parte de un plan divino que Jesús describió con precisión para que estemos alerta. Me di cuenta de que antes de que el cielo muestre esos signos dramáticos, el sol oscurecido, la luna sin luz y las estrellas cayendo, la humanidad enfrentará un caos tremendo. Pero para quienes tienen fe, esto no debe ser motivo de desesperación, sino una señal clara de que el momento de la salvación se acerca. El arrebatamiento será repentino, como un ladrón en la noche, pero no sin señales previas. Jesús nos advirtió para que no estemos dormidos, para que mantengamos las lámparas encendidas y los corazones vigilantes. Esta enseñanza no es simplemente para entender el futuro, sino para transformar nuestra manera de vivir el presente. Pensé en cómo la mayoría de la gente vive distraída, sin prestar atención a las señales que se manifiestan a nuestro alrededor. La tecnología, las noticias, el ritmo frenético de la vida diaria nos alejan de lo espiritual, nos hacen insensibles ante las advertencias divinas. Pero Jesús nos regala una brújula espiritual, ese versículo que revela el momento exacto en que Él vendrá a buscar a los suyos. Es un llamado urgente a estar preparados, a no dejarnos engañar por falsos profetas ni por la indiferencia. Mientras meditaba en esto, comprendí que la oscuridad del sol y la luna es una metáfora poderosa, pero también un aviso real: el mundo se alejará de Dios, las estructuras de poder caerán, y la humanidad enfrentará un vacío espiritual enorme. Sin embargo, para los creyentes, esa oscuridad será el preludio de una luz eterna. La promesa es clara: Jesús vendrá por su iglesia, y ninguno de los fieles quedará atrás para sufrir la tribulación completa. Esa esperanza debe ser el motor que nos impulse a vivir con fe activa, con oración constante y un corazón dispuesto a obedecer. Así, cada día se convierte en una oportunidad para prepararnos, para fortalecer nuestra relación con Dios y para compartir esta verdad que puede salvar a muchos. Porque el arrebatamiento no es un mito ni una fantasía, es un evento seguro que cambiará la historia para siempre.
Y mientras las sombras de la tarde se alargaban sobre el pueblo, sentí que esta revelación debía ser compartida, no solo conmigo, sino con todos aquellos que, como yo, buscan entender y vivir la promesa de Cristo con esperanza y firmeza. Nunca imaginé que aquella revelación sobre el arrebatamiento provocaría en mí una mezcla tan profunda de asombro, temor y esperanza. Después de comprender que el momento de la venida de Cristo sería rápido, claro e inconfundible, no podía dejar de pensar en cómo todo podría haberse resuelto de manera diferente, o si acaso nosotros mismos podríamos haber cambiado el curso de los acontecimientos. La idea de que Jesús hablara con tanta claridad, dejándonos señales tan precisas, me dejó impactado. ¿Cómo es posible que, a pesar de sus advertencias, tantas personas sigan desprevenidas? Me pregunté si todo esto era un llamado para despertar a la comunidad creyente, para que dejemos de vivir en la comodidad y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Pensaba en los miles de cristianos que quizás han leído ese versículo sin entender su significado profundo, sin abrir el corazón para captar el mensaje que Jesús nos dejó. ¿Cuántos están verdaderamente vigilantes? ¿Cuántos han apagado la luz de su fe y se han dormido en medio de la rutina? Al mismo tiempo, recordé que este no es un mensaje de miedo, sino de esperanza y preparación. Jesús nos ofrece un camino claro y una promesa segura: los fieles serán reunidos, y no quedarán abandonados a la tribulación que se avecina. Esa certeza me llenó de una paz que nunca antes había sentido, aunque el mundo parezca moverse hacia el caos. Me pregunté qué habría pasado si más creyentes hubieran prestado atención a estas señales desde hace tiempo. Quizás la Iglesia estaría más unida, más fuerte y más consciente del llamado a la vigilancia. Quizás podríamos haber evitado caer en la apatía espiritual y la distracción mundana. Esta reflexión me llevó a pensar en la importancia de compartir esta revelación, porque no basta con entenderla uno mismo, es necesario que llegue a otros, que despierte corazones adormecidos y los prepare para el encuentro con Cristo. Además, recordé que Jesús no nos dejó solos ante este desafío. Nos advirtió sobre los falsos profetas, las guerras, las persecuciones y el aumento de la maldad para que no nos dejemos engañar ni perder la fe. La clave está en discernir, en mantenernos firmes en la verdad y no dejarnos arrastrar por la confusión que reina en el mundo. Aunque la realidad que enfrentamos puede parecer desalentadora, la palabra de Jesús nos invita a confiar, a orar sin cesar y a vivir con un propósito renovado. El arrebatamiento es la esperanza viva que sostiene a los fieles, el momento en que toda la espera y la lucha encontrarán su recompensa. En mi corazón, sé que esta revelación es un regalo divino, una luz en medio de la oscuridad que nos guía y nos fortalece. Pero también sé que es un llamado urgente a no quedarnos estáticos, a despertar y prepararnos porque el tiempo se acerca. Y mientras camino por las calles de Almazán, veo en cada rostro una historia, una vida que podría cambiar si escuchara este mensaje. Por eso, siento que debo seguir adelante, compartir esta verdad y velar para que nadie pierda la oportunidad de estar listo cuando Jesús regrese. Nunca imaginé que justo cuando pensaba que todo estaba claro, la historia diera un giro que me dejó sin aliento. Mientras profundizaba en el versículo y sus señales, algo inesperado comenzó a emerger. No solo se trataba de un mensaje para los creyentes comunes, sino que había un secreto oculto, un misterio que Jesús había dejado para unos pocos elegidos, un conocimiento que podía cambiarlo todo. Todo empezó cuando, en una de mis noches de estudio, encontré un manuscrito antiguo en la biblioteca parroquial de Almazán. Aquella noche, la lluvia golpeaba los cristales y el viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente casi sobrenatural. Al abrir el manuscrito, noté que contenía anotaciones y símbolos que parecían referirse al mismo versículo, pero con interpretaciones que nadie en la comunidad local conocía. Lo que descubrí fue perturbador y fascinante a la vez. Dentro del versículo que describe el oscurecimiento del sol, la luna sin luz y las estrellas cayendo, había una clave cifrada, un mensaje oculto que revelaba la forma exacta en que ocurriría el arrebatamiento. No era solo un evento cósmico, sino que involucraba planos espirituales y dimensiones que la mayoría no podía comprender. Me sentí abrumado. ¿Cómo era posible que tantos años de estudios y debates teológicos se hubieran quedado en la superficie cuando había tanta profundidad oculta? Ese manuscrito hablaba de un vínculo entre la tribulación y una apertura espiritual que permitiría a los fieles ser arrebatados en un instante, como un destello entre dos mundos.
Pero aquí viene la parte más desconcertante: este conocimiento había sido protegido y guardado por una línea de guardianes espirituales, personas anónimas que durante siglos habían velado para que este secreto no se perdiera ni cayera en malas manos. Esto explicaba por qué solo unos pocos podían entender el verdadero alcance del mensaje. Sentí que estaba al borde de un descubrimiento que podía cambiar no solo mi vida, sino la de miles de personas. Pero también comprendí la responsabilidad enorme que esto implicaba. ¿Debía compartir este secreto? ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de revelar algo tan poderoso? Mientras trataba de asimilar todo, una pregunta me rondaba la mente: ¿y si esta revelación fuera la clave para evitar que muchos quedaran atrapados en la tribulación? ¿Y si entender este misterio fuera la diferencia entre perderse y ser salvado? El manuscrito hablaba de señales espirituales que acompañarían las señales cósmicas, una sincronía perfecta que permitiría a los fieles reconocer el momento exacto y ser arrebatados sin error. Pero también advertía sobre engaños y falsas señales que podrían confundir a muchos. En medio de esa tormenta de emociones, tuve claro que estaba ante un punto de inflexión. No solo había descubierto un secreto, sino que mi fe y mi misión estaban a punto de ser puestas a prueba como nunca antes. A partir de ese momento, supe que la historia que había comenzado a desentrañar no solo era una revelación sobre el arrebatamiento, sino un llamado a adentrarse en un misterio mucho más profundo y desafiante de lo que jamás imaginé. Aquella noche en la biblioteca parroquial de Almazán, mientras la lluvia seguía cayendo y el viento parecía susurrar secretos antiguos, sentí que estaba inmerso en algo mucho más grande de lo que podía comprender. El manuscrito antiguo que encontré no solo contenía una interpretación diferente del versículo, sino que revelaba un plan divino oculto, una serie de eventos espirituales que debían cumplirse para que el arrebatamiento pudiera ocurrir. Empecé a comprender que el arrebatamiento no sería simplemente un evento visible en el cielo, sino una convergencia perfecta entre lo celestial y lo espiritual. El manuscrito explicaba que, al mismo tiempo que el sol se oscureciera y las estrellas cayeran, habría una apertura en el mundo espiritual, un momento en que los fieles serían trasladados a la presencia de Cristo en un instante, como si cruzaran un umbral invisible. Pero lo más sorprendente era que este proceso no sería igual para todos. El manuscrito hablaba de diferentes niveles de preparación espiritual, y que solo aquellos que hubieran cultivado una fe profunda, una vigilancia constante y una pureza de corazón podrían atravesar ese umbral sin dificultad. Los demás, aunque creyentes, podrían quedar atrapados en la confusión y el caos de la tribulación. Además, el texto mencionaba que durante ese tiempo surgirían falsos profetas y señales engañosas, diseñadas para desviar a los incautos y sembrar dudas entre los fieles. Era una advertencia clara para que nadie se dejara llevar por apariencias o promesas vacías, sino que mantuviera la mirada fija en la verdad revelada por Jesús. Mientras leía, sentí una mezcla de temor y responsabilidad. Este conocimiento era un privilegio, pero también un peso. ¿Cómo podría transmitir esta verdad sin causar miedo o confusión? ¿Cómo ayudar a otros a alcanzar ese nivel de preparación espiritual que garantizara su lugar cuando llegara el momento? Pensé en las personas de mi pueblo, en mis amigos y familiares, y en cuántos de ellos podrían estar espiritualmente dormidos, sin entender la magnitud de lo que se avecina. Sentí una urgencia profunda por compartir esta revelación, pero también la necesidad de hacerlo con sabiduría y amor. El manuscrito concluía con una exhortación: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora, pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Era un llamado a la vigilancia constante y a la fe inquebrantable, la única garantía para no perderse en medio de la tormenta. Desde aquella noche, mi vida cambió por completo. No solo entendí que el arrebatamiento estaba más cerca de lo que pensaba, sino que también comprendí que la preparación espiritual era la clave para enfrentar lo que vendría. Y aunque el misterio seguía siendo profundo, sentí que Jesús me había confiado una misión: abrir los ojos de aquellos que quisieran ver, despertar corazones dormidos y prepararnos para el encuentro más importante de nuestras vidas. Porque en medio de la oscuridad, la luz de la verdad brilla con más fuerza, y es esa luz la que nos guiará hacia la esperanza eterna. Nunca imaginé que aquella revelación que parecía ya tan intensa y profunda pudiera alcanzar un nivel aún más extraordinario.
Conforme fui ahondando en el misterio, la verdad comenzó a tomar un cariz casi apocalíptico, como si el mundo entero estuviera a punto de vivir un terremoto espiritual sin precedentes. Las señales en el cielo, el sol que se oscurece, la luna que deja de brillar, y las estrellas cayendo no eran solo fenómenos aislados, sino el inicio de una tormenta cósmica y espiritual que estremecería los cimientos mismos de la realidad. Era como si el universo entero se pusiera en marcha para anunciar la llegada de un evento tan poderoso que transformarían todo para siempre. Pero no solo eso, el manuscrito hablaba de una lucha feroz, una batalla invisible entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde cada alma sería puesta a prueba en su fe y lealtad. Era una guerra silenciosa, que se libraba en los corazones y que marcaría quién estaría listo para ser arrebatado y quién quedaría atrapado en la tribulación. Sentí como la tensión crecía, como si la historia estuviera a punto de estallar en un clímax sin retorno. Los cielos mismos parecían prepararse para un espectáculo impresionante, un acto divino que nadie podría ignorar. Y mientras todo esto sucedía, la humanidad estaría dividida entre los que creen y los que dudan, entre los que esperan y los que se pierden en la confusión. Lo más impactante fue darme cuenta de que este momento no solo pondría a prueba la fe individual, sino que sería una revelación pública, un evento visible y tangible que cambiaría para siempre la percepción de la realidad y la historia humana. No habría lugar para la duda ni para el escepticismo cuando el arrebatamiento ocurriera. El vértigo de esta revelación me hizo sentir pequeño, pero también lleno de propósito. Era como si estuviera parado en el umbral de algo inmenso y trascendental, una puerta que separa el tiempo presente de la eternidad. Y aunque la oscuridad parecía envolverlo todo, la promesa de la luz y la redención brillaba con una fuerza inquebrantable. En medio de esa tormenta de emociones, comprendí que el mensaje de Jesús no es solo para asustarnos, sino para prepararnos con amor y firmeza. Nos llama a ser valientes, a mantener la esperanza viva y a estar listos para ese momento que cambiará el destino de todos. Sentí que estaba viviendo en la antesala de un evento que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, un momento en que el cielo y la tierra se encontrarían para sellar el destino de la humanidad. Y mientras el pulso de la historia se aceleraba, supe que no podía quedarme callado. Esta revelación debía ser compartida, entendida y vivida con la intensidad que merece, porque el arrebatamiento no es solo una promesa, es el clímax de una historia que está a punto de llegar a su fin glorioso. Mientras el peso de todo lo que había descubierto se asentaba en mi alma, sentí que me encontraba en el momento más crucial de esta historia. La revelación sobre el arrebatamiento, con sus señales, misterios y advertencias, estaba alcanzando su punto culminante, y sabía que el desenlace estaba a la vuelta de la esquina. En las calles tranquilas de Almazán, bajo el cielo que poco a poco se tornaba gris y pesado, sentí como el tiempo parecía detenerse, como si el mundo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. La promesa de Jesús, esa luz que había guiado mi camino, brillaba con una claridad inquebrantable, pero también me enfrentaba a una realidad inquietante, muchos aún no estaban preparados. Me pregunté cómo sería ese instante cuando el cielo se oscureciera y las estrellas cayeran, cuando la luna dejara de dar su luz y el sol se ocultara en una sombra profunda. ¿Estaríamos nosotros, los que hemos buscado la verdad, listos para ese momento? ¿Habríamos vivido con la vigilancia y la fe que Jesús nos pidió? El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, como si la historia estuviera a punto de dar un giro irreversible. Los días de tribulación se acercaban, y con ellos, la hora del arrebatamiento, ese evento que separará para siempre a los fieles de los que no pudieron mantenerse firmes. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, una chispa de esperanza brillaba con fuerza, la certeza de que Jesús vendrá por los suyos, que la promesa es real y que aquellos que hayan perseverado serán reunidos para la gloria eterna. Pero aquí está la gran pregunta que me persigue ahora, la que dejo abierta para ti que escuchas esta historia: ¿estamos realmente preparados? ¿Hemos entendido la profundidad de la llamada a la vigilancia y al arrepentimiento? Porque el tiempo se acaba, y aunque la revelación ha sido dada, la decisión final recae en cada uno de nosotros. El arrebatamiento se acerca como un ladrón en la noche, súbito e inesperado, y solo los que estén despiertos y listos podrán responder al llamado. Mientras escribo estas palabras, siento que esta historia está lejos de terminar. Hay secretos aún por descubrir,
Preguntas que aún necesitan respuestas, y un camino que debemos recorrer juntos en esta espera llena de fe y esperanza. Te invito a no apartar la mirada, a mantener el corazón abierto y a prepararte, porque la promesa de Jesús es una luz en medio de la oscuridad, y el momento de su regreso está más cerca de lo que jamás imaginamos. ¿Estás listo para vivir con la certeza de lo que está por venir? ¿Estás dispuesto a despertar y a caminar con fe firme hacia el encuentro con nuestro Salvador? La historia continúa, y tú eres parte de ella. No dejes que este llamado se pierda en el viento. Porque en el momento menos esperado, Jesús vendrá, y solo los que estén preparados podrán abrazar la eternidad.